la tier list de los insectos. Tier Su. ¿Ok? De Tier Su. Así que vamos a watcharlo. Se ve interesante. Play of the game. Vamos a ver una tier list de insectos, parece ser. Los insectos son una de las facciones más rotas que haya visto el juego. Sí. No hay en la naturaleza otro grupo que concentre tantas habilidades no solo OP, sino extremadamente únicas. Es difícil decidir por dónde empezar cuando hablamos de qué hace que los insectos sean un grupo tan exitoso, porque en muchos casos no se trata de que sus habilidades individuales sean poderosas, sino que parece que algunas deberían ser mutuamente excluyentes, porque cuando... ¿Cuál crees que es el insecto más chingón hasta y por qué no sería yo? No sé, fíjate que no tengo como que mucho conocimiento. O sea, sí, un conocimiento básico en los insectos, pero no soy como alguien que como que le fascinen. Pero por lo menos creo que cuestión evolutiva, el tema de los insectos es que como les funcionan bastante sus habilidades que ya tienen, por eso es que como que no buscan más evolución, ¿no? Está muy interesante. Espero que haya muchos memes de... Ok. se combinan unas con otras son extremadamente OP. Ya verán a qué me refiero cuando hagamos la tier list, pero Bueno. primero demos un repaso a los atributos generales e historia de los insectos. Los insectos fueron agregados al juego durante la expansión carbonífera temprana. Los desarrolladores aumentaron el nivel de oxígeno en la atmósfera, lo que le permitió a los miembros de la facción artrópoda adoptar tamaños más grandes y habilidades más costosas. Y mientras que la mayoría de jugadores de artrópodos intentaron... Un bicho bolita. Está muy cagado. Son los... Cochinilla, creo que también se les dicen. Intentaba dominar la Tierra aumentando su tamaño, una pequeña rama de los jugadores de crustáceos optó por dejar de lado el gigantismo y en cambio utilizó ese bono de oxígeno para desbloquear una habilidad que nunca se había visto antes en el juego: el vuelo. Debido a que estas nuevas criaturas fueron las primeras en conseguir la habilidad de volar, el aire fue su dominio exclusivo por ese momento y lo seguiría siendo hasta que los reptiles desbloquearon la habilidad varias expansiones más tarde. Las habilidades y distribución de stats de los insectos son en extremo diversas. De hecho, son tan diversas que es imposible incluirlas todas en un solo video. Hablaré en términos generales, pero la verdad es que muchos de los grupos que voy a mencionar hoy tienen tantos miembros excepcionales que fácilmente podría hacer una tier list solo de ellos. Por esto es un poco complejo determinar sus atributos generales, pero sí tienen ciertas cosas en común. Como miembros de la facción de los artrópodos, todos los insectos obtienen un ventajoso exoesqueleto que funciona como armadura. Sí, es muy cagado que si te pones a verlo como si realmente fuera un juego, sí podría ser. O sea, en ese concepto es como con el tema de los Pokémon, ¿no? Como que cada uno tiene su habilidad, cada uno está tiene sus stats, su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces sí está cagado. Para mi gusto sí por lo menos está curiosa esa parte. Lo que aumenta mucho su clase de armadura comparada con builds de cuerpo blando de tamaño similar. La única desventaja es perder esa defensa por un corto periodo cada vez que suben de Daredevil, nivel. te pasas. Por esto, los insectos son bastante tanques en promedio, lo que les permite destacar en combate. Las builds de insectos también tienen acceso a los beneficios de los ojos compuestos, lo que les otorga una percepción muy superior a la de otros artrópodos como los escorpiones y ciempiés. Con una visión de 360 grados, su habilidad para evadir obstáculos y ataques y para perseguir presas volando es muy superior a la de la mayoría de builds voladoras. Esta gran percepción es importante porque los insectos suelen tener un camuflaje bastante alto, por lo que para competir con otros insectos se necesita una visión aguda. Con esto solo hemos rozado la superficie de las increíbles habilidades de los insectos. Para una mirada más detallada, vayamos a la tier list. En el fondo de la tabla tenemos a las lepismas. Las lepismas son el build de insectos. ¿Cómo se llaman estos insectos ¿cómo era? Bibliófagos, insectos bibliófagos, o sea que comen papel y cosas de libros. Más primitivo que aún existe. Desdibujo un poco las líneas entre qué se considera y qué no un insecto, y no de una buena manera. A diferencia de otros insectos que no vuelan, que decidieron reespecializarse dejando la habilidad de volar y optando por otras estrategias más refinadas, las lepismas nunca tuvieron... Mucho antes de las guerras humanas, las hormigas ya iban por su
50ª Guerra Mundial. Es muy probable. Tuvieron acceso al vuelo en primer lugar. Fuera de tener un exoesqueleto, realmente no poseen ninguna de las habilidades que hacen poderosos a los insectos. No tienen alas y básicamente no tienen ninguna habilidad de combate. Tienen unas defensas bastante bajas y son aplastados a diestra y siniestra por básicamente todo, siendo su única stat útil su velocidad de movimiento decente. Su habilidad especial les permite obtener XP al comer celulosa y lignina, por lo que pueden farmear XP de estructuras de madera que por norma general no dan XP. Esta habilidad sería relativamente poderosa en biomas de bosque, pero dado que son combatientes tan débiles, tienden a quedarse en zonas urbanas, alimentándose de cosas como papel y tela, en la relativa seguridad de las casas, apartamentos y oficinas. Sin embargo, ni siquiera ahí están completamente seguros, y aunque ninguna build esté nunca 100% segura en el meta de los insectos, la extrema falta de habilidades útiles sitúa a las lepimas firmemente en el tier F. Honestamente, esa es la única build de insectos que creo que merece estar en tier F. La mayoría de los insectos son bastante viables y los menos viables tienen al menos algunas cosas útiles a su favor, incluso aunque no estén rotas. Ya está, descansa el rarito del fondo. En el tier D encontramos a las builds phásmidas, que incluyen a los insectos palo y hoja. Estas builds poseen sin dudas una de las mejores habilidades de camuflaje de todo el juego, solo detrás de builds que cambian de color como los pulpos y camaleones. Sin embargo, a pesar de lo impresionantes que son, siempre surge la pregunta, ¿realmente es necesario esto? Dado que, con la excepción de los... Es lo que te digo, pero está muy vergas, parece como si estuvieras viendo, no sé, algo tipo Pokémon y de animales reales. Está chido, me está gustando. Que deliberadamente bajan su camuflaje como parte de la estrategia de coloración aposemática, los insectos en su totalidad tienen un camuflaje por encima de la media, y suelen mantener esto mientras se especializan en otras habilidades igual de impresionantes. Y su camuflaje solo los puede ayudar hasta cierto punto. ¿Tú qué insecto serías? No lo sé. Por el momento vamos viendo. A pesar ya les diría cuál de esos soy. Los insectos palo tienen que moverse para encontrar comida, y aunque intentan copiar los movimientos de una hoja o palo movido por el viento, sin dudas no es perfecto. Si en algún momento se encuentran en un ambiente que no combina con su camuflaje, su instinto de balancearse y moverse puede ser contraproducente y revelar su posición en vez de ocultarlos. Algunos phásmidos sí tienen defensas químicas, pero como veremos mándalo por el grupo de Facebook, Daredevil. Es bastante leve comparado. Ver videos sobre insectos y artrópodos, me acordé de una tarántula Millie que murió hace unos años. Chale, descanse en paz. Los saltamontes son los insectos metaleros por sus pinchos en las patas. Con la potencia que tienen algunos insectos. Los phásmidos tienen un plan de juego similar al de los perezosos, incluyendo todas las grandes desventajas que tiene esa estrategia. Aunque al menos los phásmidos no dejan de lado el sentido común para emprender un peligroso viaje al suelo del bosque una vez por semana, solo para hacer caca. Los siguientes en el tier D son los lepidópteros. Existe un tipo de termita que se puede mover a 50 veces su tamaño al segundo, pero el tener una limitada forma de percepción se tiene que detener cada 10 centímetros para procesar la información. ¡No mames! ¡Qué pendejada! Que incluye polillas, mariposas y hespéridos. A primera vista puede parecer que pertenezcan al último tier. Están entre las builds más vulnerables del juego en lo que se refiere a combate. Ni idea, Daredevil, es probable. Con stats defensivas pobrísimas y con habilidades ofensivas pésimas. Muchas de las formas larvales de estas builds están completamente indefensas y tienen un stat de movilidad de un solo dígito. Literalmente los asesinatos más gratis del juego. Sin embargo, la base de jugadores de lepidópteros es bastante ingeniosa y ha inventado algunas maneras de mitigar sus muchas debilidades. Las orugas y las formas adultas pueden adoptar disfraces muy convincentes, algunos diseñados para camuflarse y otros para intimidar. Claro que estas estrategias por lo general no funcionan contra builds de inteligencia alta, pero sí ayudan. Algunas orugas invierten en defensas bastante poderosas como espinas y toxinas, lo que hace que derrotarlas no valga la pena el riesgo. Y hay que dar crédito donde se lo merecen. A pesar de estar bastante indefensas, las mariposas y polillas tienen una excelente movilidad y pueden volar distancias mucho más grandes que la mayoría de builds de insectos. Esto les permite evitar las zonas conflictivas del mapa y alcanzar botín de mejor calidad que sería demasiado raro para que la mayoría de los jugadores dependan de él. Sus enormes alas, además de altamente personalizables para aumentar su sigilo o intimidación, también hacen que se vean mucho más grandes que otros insectos de tamaño similar, lo que evita ataques. Sin embargo, los lepidópteros tienen muchas debilidades y la mayoría de insectos de tier altos tienen matchups bastante opresivos contra ellos. Sin duda son una facción que está por debajo de la media. Ya, se chingaron a la polilla.
Es todo para el tier D. Y sé que parece que estamos subiendo en la tier list muy rápido, pero de nuevo, los insectos son una facción tremendamente exitosa y se concentran en los tiers altos. En la parte baja del tier C tenemos a la cucaracha. La cucaracha es el superviviente definitivo, que se especializó en movilidad, sigilo y una multitud de resistencias elementales en lugares... Asquerosa como no hay cosa. Bueno, sí, las moscas, esas me dan asco, pero dan asquito también las cucarachas, no les voy a mentir. Sí, no quisiera ver yo una en mi casa. Es como con las ratas, o sea, es la misma mamada. O sea, probablemente no sea sucia, pero tú la ves y dices, qué asco. Lugar de habilidades ofensivas. A pesar de no ser muy potentes, su forma plana les permite colarse con facilidad en lugares en los que otros jugadores tienen mucha dificultad para atacarlas. Son bastante torpes al volar, pero tienen una velocidad en tierra superior a la media, lo que les permite... Yo agarro los insectos palo para moverlos en un lugar más conveniente, ¿ok? Permite ponerse a cubierto rápidamente si ven un depredador acercarse. Ay, sin embargo, cuando las atrapan en terreno abierto o las acorralan, están bastante indefensas y son una de las builds más vulnerables de toda la facción de los insectos. También son un poco carreadas por los humanos al hacer los servidores templados y de tundra viables para ellas, porque a pesar de su impresionante resistencia a toxinas y radiación, son bastante vulnerables al frío. Y seguirían confinadas a los servidores selváticos si los humanos no hubieran desbloqueado la habilidad de controlar el fuego. Las variantes más grandes pueden ser capaces de tanquear 1 o 2 golpes, pero incluso así, sin manera de contraatacar, están bastante perdidas si no logran escapar de la pelea. Son más defensivas entonces. El siguiente lugar en el tier C lo ocupan las tijerillas, una build generalista que impone miedo con lo que parecen una... A mí, bueno, no sé, la verdad, si sea verdad, pero, válgame la redundancia. Sin embargo, recuerdo que a mí me decían que estas madres se te metían a los oídos y te cortaban con estas tijeritas los tímpanos y te quedabas sordo. Unas enormes mandíbulas. No sé si sea verdad, pero por lo menos me decían cercos. A pesar de lo imponentes de los cercos, si comprobamos las stats base de las tijerillas, vemos rápidamente que tanto su poder como sus otras stats son bastante mediocres. Por lo que a pesar del amenazante de los cercos, el daño punzante... Yo encontré un saltamontes morado, lo llamé Elmo a huevo. Real. ¿Pero por qué Elmo si Elmo es rojo? Mínimo, y puede ser desviado incluso por las armaduras más básicas. E incluso contra builds sin armaduras, el daño es tan bajo que las builds más grandes no deben preocuparse al acercarse a una tijerilla y pueden atacarla sin contenerse. Sin embargo, el hecho de poder hacerlo no quiere decir que lo hagan, dado que el factor de intimidación de la tijerilla suele ser suficiente para protegerla. Y démosle crédito donde se lo merecen. Estos forceps son decentes en los matchups contra insectos de cuerpo blando y le permiten a la tijerilla acarrear a sus presas con mayor facilidad que con sus mandíbulas. Y aunque parezca tonto haber optado por tener sus armas mirando hacia atrás, en lugar de las más típicas mirando al frente como las mandíbulas o los rostros, esta posición cumple una función: permitir a la tijerilla un mucho mejor acceso a madrigueras y espacios cerrados, donde pueden esconderse y evitar el conflicto. De todas las armas a las que tienen acceso los insectos, los cercos son una de las menos ortodoxas, lo que probablemente contribuya a su habilidad para intimidar a otros jugadores. Sin embargo, creo que para salir de los tier medios, las tijerillas deberían poder respaldar la amenaza que presentan. Harían bien en invertir ciertos puntos en algún tipo de veneno. Los aguijones venenosos son un atributo bastante común para los insectos, por lo que se siente como una oportunidad desperdiciada. Por esto, siendo una build de tier medio viable, no hay que sobreestimar las capacidades de esta build. Mira, está mi compa. En el tier C tenemos a los ortópteros, que incluyen a los saltamontes, grillos y saltamontes hoja. Estas son las primeras builds que se centran en la movilidad de la tier list. Si bien son bastante buenos volando, su verdadero poder viene de sus patas saltatorias traseras en vez de sus alas. El vuelo es una excelente habilidad defensiva, pues permite al usuario salir rápidamente del rango de ataque, pero esta utilidad se ve muy disminuida si su despegue es demasiado lento. Por eso, en vez de usar sus alas para despegar, un poderoso salto le permite a los miembros de los ortópteros escapar verticalmente al instante. Su excelente visión hace que acercarse para atacarlos sin alertarlos sea extremadamente difícil, y debido a que su salto tiene una información de cuadros tan buena, acertar un ataque por sorpresa contra un ortóptero puede sentirse imposible. Incluso si un jugador logra acertar un agarre, sus poderosas patas traseras pueden funcionar como un rompecombos efectivo. Las espinas en sus piernas aumentan el daño que sus patadas pueden hacer. ¿Hasta jugar es una serie de ARK? Puede ser. Con más tiempo sí. Lo que significa que si un saltamontes puede tanquear los primeros golpes de una emboscada, puede que logren revertir el enfrentamiento y escapar luego de causar serios daños a su atacante. Habiendo dicho eso, hay algunas fallas en su estrategia que creo que les impide estar en los tiers más altos. Los saltamontes pueden saltar tan alto que no tienen manera de saber en qué situación están por encontrarse.
Similar a lo que sucede con el pez volador, usar métodos de escape Qué tan pendejo. drásticos a veces puede ponerlos en una situación peor que la inicial, en especial si tu meta local tiene muchos main araña. Y aunque presentan un desafío, a la mayoría de los depredadores no los disuaden las patadas de los saltamontes y pueden tanquear el daño o matarlo de un golpe antes de que tenga oportunidad de contraatacar. Chale. En el fondo del tier B tenemos a los hemípteros, un orden de insectos diverso ¿Pinches? con un par de cosas en común. Entre ¿no? ellas, tener una defensa generalmente alta y cierta forma de escudo. Y chinches. Sin embargo, ¿no? su rasgo más notable es que en vez de una boca con partes que corten o pellizquen, Creo los que una de hemípteros esas optan por te un da una rostro enfermedad bien punzante, culera, creo. perfecto para atravesar superficies duras. ¿Cuál es la enfermedad que te da esa madre? Lupus, no. Ah, sí, una puta chinche que te deja llagas, creo, una... ¿La de llagas? ¿Son las chinches? A ver, si la peste sí la pasaban, pero eran las pulgas. ¿Las chinches? ¿Era el mal de llagas? Algo así. ¿Sagas? Algo así. Esto permite a la mayoría de Vilsemópteras farmear XP de fuentes que son normalmente inaccesibles, como la savia densa en energía que hay dentro de los árboles y tallos, Sí. o el almidón dentro de las semillas. Sin embargo, existen hemípteros que usan su rostro afilado para inyectar veneno incluso a enemigos con armadura. Su veneno es lo suficientemente poderoso para matar de un golpe a casi cualquier insecto e incluso causar daño severo a builds más grandes. La única Verga. falla importante es que los llamados insectos asesinos suelen tener un sigilo bastante bajo y optan por la intimidación aposemática que mencioné antes. Además, tiene una movilidad bastante baja, lo que hace que emboscar a otro jugador sea un poco complicado si están prestando la atención suficiente para esquivar el Si fuera el tamaño de un insecto, créeme que lo peor que puedes ver son unas hormigas de fuego o una avispa gigante. Sí, pero probablemente. ataque y huir. Algunas Ah, builds sí que putazo. rompen esta tendencia y optan por un mejor ¿Qué? camuflaje y una alta movilidad acuática, lo que las hace una de las Ah, deja a mis pobres cigarras en paz. Ellas son las que provocan que llueva. más temibles del juego. Del lado de los herbívoros, a los hemípteros les va bastante peor. Por lo general mantienen una movilidad y sigilo Pokémon. bajos, y puede que su defensa esté por encima de la media, pero ni cerca de ser impenetrable como las builds de tier alto. Suelen depender de una defensa química similar a la de algunos fásmidos, de aquí que se los conozca como chinches hediondas. Sin embargo, y como con los Simón. fásmidos, estas Me suena, hay unas que son chinches con pistola. ¿Te gusta la mantequilla? Pues de vez en cuando sí, en algún, no sé, pan. defensas no son muy potentes y no suelen disuadir a los atacantes. Entonces, hablamos de un grupo con algunos miembros destacables y que está bien para farmear XP, pero nada que esté roto. Y en lo más alto del tier B tenemos a los neurópteros, una build bastante torpe y con stats base patéticas. Verdaderamente uno de los peores voladores de todo el Caballito juego. del diablo, Sin embargo, nivel, si ¿no? miramos la forma final de esta build, nos muestra una imagen mentirosa de sus capacidades. Su forma larval, en la que pasan la gran mayoría del tiempo, es un predador brutalmente efectivo para cualquier jugador que prefiera el estilo de juego de campeo. Si miramos las stats base de las larvas, vemos que tienen un gran poder y sigilo para su tamaño. Las hormigas león tienen una mordida venenosa devastadora, que usan para one-shotear a jugadores desprevenidos, para luego drenar Verga. todos sus puntos de vida Me molestan esas cigarras, ojalá y las nerfeen en la próxima actualización. Nah, dejen a mis cigarras en paz. con sus mandíbulas huecas. Por su habilidad para construir agujeros trampa, su camuflaje pasivo es extremadamente alto, lo que hace a sus emboscadas increíblemente efectivas. Como si escapar fuera fácil, una vez que una presa cae en su trampa, la hormiga león tiene la habilidad de arrojar proyectiles para aturdir a su objetivo, haciendo el escape casi imposible. Tengo un video completo acerca de las habilidades OP de las larvas de neurópteros, pero en resumen son lo que las tijerillas pretenden ser. Si tomamos los cercos de las tijerillas, los ponemos al frente, los hacemos más afilados y les damos veneno, tendríamos una hormiga león. Entonces, ¿a qué se debe la forma Las cigarras sí, son unas madresotas. Pues sí, pero hacen mucho ruido y están gigantes, sí. adulta tan débil? Pero ni modo, son las que Habiendo provocan gastado que todos llueva, sus no van a puntos de quitar evolución en esa idea de optimizar la su forma cabeza. larval, apenas pasan tiempo en su forma adulta. Ni siquiera pueden comer en esta forma y realmente solo existe como medio para que los jugadores se encuentren y completen la misión de reproducción, algo que no pueden hacer en su forma larval con mucho menor movilidad. Así que, aunque creo que sería mucho más impresionante si no bajaran tanto su poder en su forma final, no se puede negar que durante la mayoría de su tiempo de juego estas builds son una verdadera amenaza mames. a evitar.
En la parte baja del tier A tenemos a uno de mis Una mosca, favoritos, ¿cómo las la odio? mantis. Las mantis tienen un estilo de juego bastante sencillo que consiste en cortar y agarrar a sus presas usando sus miembros delanteros al estilo de los raptores. Si miramos las stats de la mantis, vemos que tienen uno de los stats Verga. bases de poder más alto de cualquier Este es legendario, definitivamente. Bueno, las mantis son pseudo legendarios o un legendario, ¿eh? insecto no venenoso. También tiene una stat de camuflaje ¿Cómo son los otros tipos? Son los Pokémon singular. similar a la de un insecto palo, Me salió un anuncio de una universidad que acaba de cerrar recientemente en mi ciudad. Ahí trabajaba el papá de mi novia. Chale. que realmente necesita para entrar en rango para atacar a sus objetivos. Su vuelo torpe y velocidad terrestre lenta hacen que perseguir una presa sea casi imposible. Ok. Sin embargo, lo que no tienen en velocidad de movimiento lo compensan con velocidad de ataque. El ataque de una mantis es como un rayo, al punto de que pueden golpear fácilmente objetivos que normalmente se consideran terriblemente Putazo. evasivos. A pesar del poder de estos ataques, una de sus debilidades es que el ataque de agarre no inmoviliza al objetivo Ah. y lo acerca a rango de contraatacar. Ah, Y mientras que le el gran madrió la tamaño de la mano. mantis le permite tanquear la mayoría de contraataques, atacar a un objetivo venenoso mames, puede una ser un error avispa. fatal para la mantis. Así Sí. que es claramente un predador poderoso, pero no es invencible como para que los main mantis se No. puedan descuidar. La odio, las odio. Las siguientes en el tier A son las moscas. Uy, qué Esto puede puto ser un asco. poco confuso por la cantidad de builds que usan la palabra mosca en su nombre. Ok. Pero este grupo, las moscas verdaderas, se define por una característica Ay, qué muy puto específica. asco. Las moscas verdaderas tienen un solo par de Detesto las putas moscas con toda mi pinche alma. No saben cuánto las odio. alas. Esto puede parecer un sacrificio caro, y mientras que las deja más vulnerables a perder su habilidad de volar Oh, ser un amantes épicos son duda. Menos si eres macho. Ahí que come la cabeza después les del hacen coito. daño, la ventaja que Bueno, un precio justo. desbloquearon a cambio sí que vale la pena el riesgo. En lugar de un segundo par de alas, las moscas las cambiaron por alterios, una estructura sensorial que le brinda a las moscas un buff muy poderoso a su maniobrabilidad aérea y su evasión. Sus capacidades acrobáticas las hace casi intocables cuando están en el aire, y también habilita variantes depredadoras como las moscas asesinas, que lanzan ataques precisos mientras vuelan y derriban objetivos que normalmente serían demasiado poderosos para enfrentar directamente, pero que no pueden contraatacar durante el vuelo. Sin embargo, la mayoría de las moscas son carroñeras o parasíticas y usan su rápida movilidad y reacciones superiores para atravesar las defensas y evitar los contraataques en área de los jugadores más grandes. A pesar de tener una vida extremadamente corta, no se puede negar que la aprovechan al máximo y que son una de las builds más eficientes y evasivas de todo el juego. Pero mientras que las moscas son excelentes combatientes aéreas, no son rival para la build de caza aérea Cuando definitiva. defiende el spawn de las moscas al chile y el de los zancudos también. Las Dragonfly Las me gustan libélulas son más. similares a los cocodrilos en el sentido de que son una de las builds más optimizadas para el PvP que haya existido. Es una build tan eficiente que las libélulas han tenido muy pocos cambios a su estrategia básica luego de varios parches de balance y expansiones del juego. Simplemente Las no moscas lo son el necesitan, personaje que nadie dado quiere, de están facto, equipadas en para efecto. lidiar con cualquier cosa que los desarrolladores les pongan enfrente. Entonces, ¿por qué las libélulas tienen semejante ventaja competitiva? Porque tienen la mejor maniobrabilidad aérea de todo el juego y la velocidad de vuelo más alta de todos los insectos. A diferencia de la mayoría de insectos, las libélulas han especializado en la habilidad de mover sus alas de forma independiente, lo que les permite moverse en cualquier dirección los sin colibríes. necesidad de rotar. Por lo que pueden moverse lateralmente en el aire e incluso volar hacia atrás. Esta habilidad hace que su vuelo demande más energía que el de otros insectos, así que es un estilo de juego arriesgado pero que paga bien. Para aprovechar al máximo su increíble agilidad, las libélulas también invirtieron puntos en lo que es debatiblemente la mejor visión de todos los artrópodos. Tienen ojos enormes y de gran resolución que ocupan básicamente toda su cabeza y les dan una visión de 360 grados. Esto les permite monitorear a todos los potenciales objetivos a su alrededor con facilidad y ver ataques que se aproximan mucho antes de estar en peligro. El cangrejo herradura es tan bueno que no ha cambiado su estrategia en el meta y ha sobrevivido a varios parches de eliminación de especies. Eso es verdad, eso es verdad. A diferencia de muchas builds de esta tier list que tienen una forma larval poderosa, pero una forma adulta débil, o una forma adulta fuerte que solo pueden alcanzar Los escorpiones están chidos, lástima que también soy alérgico a los escorpiones. Bueno, Bueno, es que como tal no sé, pero ahí les va. Mi carnala y mi papá
comparten, al igual que yo, muchos de nuestras alergias, ¿no? Entonces, mi papá y mi carnala ya les han picado alacranes y ya han estado de muerte con piquetes de alacranes. Entonces, por mera regla de tres, es muy probable que yo también sea alérgico a los alacranes. Por lo tanto, si no me quiero topar con un alacrán o con una escorpión. eh, y no quiero probar si es verdad que soy alérgico a eso. Si atraviesan un juego temprano muy vulnerable, las libélulas son un predador de tier alto en sus dos formas. Todos saben que dominan los cielos cuando llegan a su nivel final, pero tal vez no sepan que como ninfas, las libélulas son una de las builds acuáticas más agresivas del juego, capaces de one-shotear peces y anfibios de tamaño. Algunos insectos fueron nerfeados por el bien de la trama. Eso es verdad. Al chile, pero de todas maneras están muy cabrones. Yo soy alérgico a un componente químico que se encuentra en la pasta de dientes color blanco. Verga, no mames. Similar. Ahora bien, a pesar de que ponerlas en tier S sería tentador, tienen un par de problemas. A pesar de que por lo general pueden ver a los predadores que se acercan antes de que sea tarde, no son muy buenas para evitar meterse volando en situaciones peligrosas. Es fácil que caigan en telas de araña y también las suelen atrapar al vuelo cuando vuelan demasiado cerca de otro jugador. Oh, sí, no mames. Además, las libélulas no pueden caminar, o sea que su habilidad de... Es que son muy dadas a como a estar cagando el basto, ¿sabes? Es que, uy, a que no me agarras, uy, a que... Ah, me mató. Como yo más o menos cuando cuando me pongo así con los monstruos en el Minecraft. energéticamente cara es su única opción para reposicionarse. No es una debilidad terrible, pero es suficiente para evitar que esta build ancestral se meta en el Todavía tier quedan S. tres, todavía quedan tres. Ok, En primer ya, lugar en el tier escarabajos. S tenemos a los escarabajos. El escarabajo es la epítome de Tíralos. las builds insecto. Varias habilidades poderosísimas que aparentemente no deberían funcionar correctamente cuando se usan en conjunto, pero que sin embargo tienen una sinergia increíble. En la facción de los insectos, En el caso de la libélula, su versión de antes de la Meganeura, sus alas medían 40 centímetros de envergadura. Sí, sí, eran unas putas madresotas. los escarabajos son los tanques predilectos. Tienen Sí. una cutícula exterior lo suficientemente sólida como para desviar casi cualquier ataque. Tienen una clase de armadura tan alta que pueden avanzar con confianza entre un enjambre de hormigas agresivas sin recibir daño, cosa que incluso muchos reptiles y anfibios no pueden hacer. Por norma general, cuando una build invierte tanto en su defensa, tiene que hacer muchos sacrificios en sus otras stats. Con los escarabajos sucede... Se siente bien ojete que te pique un alacrán, se te seca la garganta, se te hincha el piquete y se te siente hormigón en la lengua. Ya luego sientes que te ahogas. Sí, sí, de hecho mi carnala pues fue pero lo malo es que enverguiza, güey. Y sí los tenía, o sea, mi papá fue de chico, eso sí no sé, pero por lo menos en mi carnala sí se nos estaba yendo, güey. Entonces te digo que en general sí les tengo culo, a los alacranes les tengo mucho culo. Es real, mi planta carnívora agarró una libélula y se murió porque era muy grande. Verga. exactamente lo opuesto. Además de ser los insectos con la Ah, muy verga armadura los más escarabajos. pesada del juego, también sobresalen en otras métricas. Ah, se la pela. La más obvia es su stat de poder. Los escarabajos pueden arrasar a sus enemigos en combate usando sus poderosas mandíbulas y armas Sí. químicas explosivas. Su habilidad para aplanar a oponentes con sus armas delanteras es Yo en la primaria hacía peleas de escarabajos, ganaba mucho dinero en difícil de apuestas, a huevo. sobreestimar, pero en mi opinión su verdadero potencial de daño viene de los escarabajos que poseen la habilidad de acribillar a sus atacantes Ok. con una explosión tóxica o acídica. Pero ahí no es donde termina la locura, porque aunque uno esperaría que un tanque tan poderoso fuera una build lenta y pesada, los escarabajos también poseen la velocidad en tierra más alta entre todos los insectos, Verga. y si eso no fuera suficiente, a pesar de tener cuernos pesados o mandíbulas gigantes, Ah, contar verga, con sí. un depósito lleno de químicos nocivos, vestir armadura pesada y Ah, tener una mariquita es un escarabajo. Mientras tanto que algunos estados se comen a los alacranes en brochetas. Sí, yo me suficiente moriría músculo para probablemente. mover objetos muy por encima de su propio peso, los escarabajos siguen pudiendo volar sin problemas. Eso sí, han tenido que sacrificar uno de sus pares de alas para obtener armadura adicional, así sí. que no pueden hacer acrobacias como las libélulas y moscas. La habilidad de ir del punto A al punto B volando sigue siendo muy valiosa, tanto para escapar del peligro como para alcanzar. Ya son una madresota. Al menos a mí me ha pasado que me ha picado varias veces, varias arañas, pero la verdad nunca me llegó a pasar nada más allá del lanchezón. Sí, es que por lo regular, o sea, por ejemplo, también con los alacranes no es común te mueras, pero por ejemplo también hay gente que es alérgica a las abejas. De hecho, mi abuelito es alérgico a las abejas.
Es de sí, sí te mueres, o sea, con un piquete de abejas, pero pues por lo menos en mi caso ya me han picado varias. Y no, todo chido. Alcanzar puntos de interés. En resumen, los escarabajos básicamente tienen todas las habilidades que podrían querer. Son la amalgama de todo lo que hace exitosa la facción de los insectos, y no es ninguna sorpresa que las especies de escarabajo comprendan un enorme 25% de todas las especies del juego. Son tan versátiles y adaptables que un jugador Pues de sí. escarabajo puede encontrar su nicho en casi cualquier servidor. Realmente son el insecto definitivo y merecen su propia tier list. A pesar de lo increíble de esta combinación de Madres. habilidades, a los escarabajos les falta desbloquear la habilidad de los insectos más poderosa de todas: la eusocialidad. Tengo No un sé qué video sea eso. completo dedicado a explicar lo tremendamente rota que está esta habilidad. Y no hay duda de que los insectos muchos, que le ¿no? incorporan a su plan de juego simplemente dominan Hormigas y todo abejas, lo que esté a entonces su va a ser o paso. avispas. Termitas. Técnicamente, las termitas son una variante de la build de las cucarachas, pero tienen un estilo de juego tan único y poderoso que agruparlas con las cucarachas de tier medio parece hipócrita. La Yo, a la verga, soy alérgico a los alacranes y me los como fritos, ok. reina de las termitas es el insecto No me mata Joel. No que mames, más vive no. en el juego, con una esperanza de vida similar a la de De hecho, fíjate que yo soy alérgico a varias cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, tengo que estarme cuidando de... Porque por ahí anda la hoja. Soy alérgico a un tipo de árbol, creo que se llama roble blanco, algo por el estilo. Entonces, si en algún momento, no soy de tomar vino, no me gusta, pero si en algún momento voy a una cata de vinos, por ejemplo, tengo que preguntar perfectamente de, oye, ¿en qué tipo de madera se guardó este vino? Porque si se guardó en el roble blanco, es probable que me cause daño. O me mate a la verga. Es igual, o sea, por ejemplo, hay lugares de aquí en México donde el tequila, o bueno, en general puedes comprar un tequila con un alacrán dentro. Y hay raza que pues se toma esa madre. Muy probablemente eso también nos pueda matar. Entonces, hay muchas cosas que mejor me las evito, ¿va? La mayor nerfeada que le dio la evolución fue a dinosaurios, siendo los pollos y gallinas. Ahora también los insectos estarán rotos si tuvieran un tamaño grande. Sí, definitivamente. Yo lo único que tengo bien enterado que soy altamente alérgico es a los conejos. Siquiera rozar un pelo de ellos me provocan pollas y pus. A mí no es ese tipo de alergia. A mí es, no sé si es algo que suelten, pero es estar estornude y estornude y estornude y estornude y estornude y estornude y estornude. ¿Sabes? No sé ya ahorita, porque antes también me pasaba con el polvo y ya ahorita ya no. Pero no sé si a lo mejor ahorita sigue siendo alérgico, porque esas madres te pueden llegar como se te pueden quitar. Entonces, pero no lo quiero calar. Para serte honesto, vivo muy feliz sin ver a un conejo. No soy alérgico a comer conejo, por ejemplo, porque cuando estaba morro sí llegué a comer conejo. Pero, no sé, parece que yo creo que tiene algo que ver con el pelo. Las termitas se comieron mi mesa, fíjate que lo había barnizado con un repelente. Pues mira, qué feo es tener alergias por lo que veo, sí está de la verga. Me fío hasta por el bien de la trama, al chile. Todo me puede matar. de los humanos y elefantes. No, pero lo que sí me mata son las cosquillas. Y se pasa todas estas décadas construyendo uno de los ejércitos más poderosos que haya visto el juego. Estos ejércitos de termitas logran construir algunas de las bases mejor fortificadas del juego, incluso compitiendo con las presas A la verga, que bien, se siente bien culero. Lo bueno es que yo solo tengo alergia a la pasta de dientes. de castores y Está los muy cagado rascacielos ese humanos. pedo, No solo construyen bases increíbles, sino que las termitas literalmente terraforman el mapa para optimizar la habilidad de su colonia para conseguir recursos. Abren caminos y construyen puentes que llevan a importantes depósitos de recursos. Esta eficiencia les permite mantener un ejército enorme y controlar ¿Qué onda, grandes The territorios. Relix A pesar de Principle? estar muy relacionadas a las cucarachas, las termitas tienen un estilo de combate que se parece más al de la cobra escupidora, que, si han visto mi tier list de serpientes, saben que también es una build top tier. Las termitas pueden disparar ácido con precisión de un cuerno similar a una aguja que tienen en la cabeza, causando daños graves a lo que alcancen. Algunas optan por unas mandíbulas enormes en lugar del ácido en su cabeza, y son cruciales para defender su No base de sabía que las invasores. termitas tenían veneno. Las termitas son una build un poco desbalanceada, Sí, esta es la que con yo armas conozco. tremendamente poderosas hacia el frente, pero con abdómenes muy vulnerables, sin ningún tipo de armadura. Esto significa que muchas veces, a pesar de su gran tamaño, están en problemas y se ven superadas en número y flanqueadas. Por lo general, no es un problema, porque las termitas son capaces de defenderse con formaciones en falange que cubren los puntos débiles de cada individuo. Por esto, no es una debilidad tan grande como para negar el estatus de top tier que brinda la eusocialidad. Soy Lucy,
Capaz sí, ni me recuerdas, pero nada, sí te recuerdo. ¿Qué onda? Pues que te cambiaste el nombre. Pero sí significa que debo darle el primer lugar a ¿Cómo la andas, otra Lucy? facción de insectos eusociales. Las Los hormigas himenópteros de a incluyen a huevo. las hormigas, abejas y avispas. A diferencia de las termitas, estos insectos están un Era poco más obvio. balanceados, tienen una armadura decente en todo el cuerpo y suelen tener armas por delante y por detrás. Me hace bien cagado como a la hora de entrar a sus panales, las abejas medio se pendejan y se pegan donde sea. Siendo que la mayoría de himenópteros poseen fuertes mandíbulas y un potente Sí. aguijón venenoso. El zumbido y rayas amarillas características de las avispas son tan infames que casi todas las otras builds de insectos tienen al menos algunos miembros que intentan replicarlos para aumentar su intimidación. Los himenópteros eusociales pueden construir estructuras extremadamente complejas sin utilizar herramientas. Pueden lanzar ataques organizados con cientos de combatientes. Pueden Verga. capturar prisioneros, cruzar barreras. Es que trato de buscar un nuevo rumbo en mi canal hoy. Aquí andamos a huevo, a huevo. Nah, está bien, Lucy. ¿Eres la ciega? No, era la muda. Pero sí, es Lucy. Importantes y ¿Qué onda, controlar Lucy? territorio a un nivel completamente asombroso. De ser necesario, miles de jugadores sacrificarán su vida para defender la colonia. Las hormigas en particular son maestras tanto de la construcción de imperios como de las tácticas militares, teniendo que afrontar guerras en múltiples frentes con frecuencia, mientras encaran proyectos de construcción y agricultura en su territorio. Mientras que los escarabajos comprenden un porcentaje mayor de las variantes totales de insectos, las termitas y hormigas superan en número a todas las demás builds de insectos. Ok. Y a pesar de que no vas a omitirles solo en la población, no se puede negar que la abundancia de estos insectos Me alegra saber que sigues viva, Lucy. Eso es todo. se debe a lo increíblemente poderosas que son sus estrategias y su capacidad para dominar el sí. ambiente para su beneficio. De hecho, las únicas amenazas reales para los jugadores eusociales suelen ser invasores que se disfrazan como miembros de la colonia, pero que en A mí me picó una avispa, así que la pisé y ahora tengo una cicatriz donde se clavó el aguijón en mi pie, verga. Era el mencionado esa huevo. De hecho, a mí me suena que también me picó una avispa. Más chico, pero me suena que sí, porque me suena que han picado como 5 abejas y como una avispa. secreto creo. alteran, roban y atacan. Muchos mini araña, hemíptero y mantis adoptan esta estrategia y son altamente exitosos con ella. Mientras que las tropas Sí. de las hormigas buscan comida y navegan territorio desconocido, Morir es perder la vida y yo nunca pierdo, a huevo. Eso es todo, Lucy. Así me gusta. los parásitos se cuelan en sus filas. Algo similar sucede cuando navegas en internet sin utilizar NordVPN, el sponsor de este video. A Dale, medida que no me tires navegas, un anuncio, los rastreadores raza. se pegan a tu sistema y te siguen de una página a la otra, robando tu información privada vulnerable, tal como las arañas que imitan a las hormigas se roban a las hormigas cuando Ah, mira, ya que ya conocimos a otra persona, Lucy es alérgica a las avispas, yo a los alacranes. están desprevenidas. Y Daredevil a la pasta de dientes. La herramienta de protección contra amenazas de NordVPN puede cuidarte la espalda, asegurándose de que no te sigan, bloqueando malware, rastreadores, sitios web maliciosos y anuncios intrusivos cuando navegas. Ok. Esta es una herramienta que NordVPN Bueno, creo que ya nos quedamos. Vamos a saltar, ¿no? no perdés nada. Gracias a NordVPN por patrocinar el video, un agradecimiento especial para mis Patreons y hasta la próxima vez, suerte ahí fuera. Pues a mí me gustó, no sé a ustedes, pero a mí me gustó mucho el video. Muchas gracias, Tiersu. Si no te gusta el uso que le estoy dando tu contenido, puedes decirme sin problema, lo elimino, ¿va?